Mi nombre es Salomé Moncayo. El día de hoy voy a realizar mi oral interno, que es un requerimiento por parte de la IB dentro de la materia de lengua y literatura en el nivel superior. Lo que voy a realizar el día de hoy es un análisis por medio de una cuestión global escogida por mí en dos elementos puntuales, lo que son textos. Los dos textos escogidos son de orígenes diferentes, donde el primer texto, Maus, de Art Spiegelman, es traducido del inglés y Estupor y temblores es traducido del francés, de Amélie Nothomb. Mi cuestión global es el orden moral dentro de la jerarquización del poder. Para dar un contexto un poco más amplio, hablaremos de la política gubernamental por parte de los diferentes orígenes que se originan dentro de los textos. Son tres. También hablaremos del poder dentro de la jerarquización social, de igual manera en orígenes, cómo se desarrollan los extranjeros, qué es lo que sucede con la gente y cómo esto afecta en el orden moral. También en la injusticia, que le estamos dando la vuelta de justicia, hablaremos de los derechos y la libertad que puede llegar a tener los personajes dentro de las historias. Hablemos del primer texto. El primer texto he escogido un fragmento, desde la página 107 hasta la 111. Es decir, 5 páginas que están escritas en viñetas, donde se habla acerca de la raza judía y cómo los alemanes nazis afectaban a esta sociedad. En una parte del fragmento dice que las ciudades de ahora eran destinos, y para finales de 1943 estos grupos debían partir a la nueva ciudad de Auschwitz, donde tenían mucho miedo y por lo cual han decidido hacer una escapatoria. Vladek, como el personaje principal, padre de Art Spiegelman, que es el que relata la historia autobiográfica de su padre, deciden meterse en una celda dentro de su propia ciudad para poder sobrevivir y no ser mandados a los guetos y no tener que sufrir. Sobrepasa la ley, sobrepasan los derechos y sobrepasa la dignidad de las personas. En donde ya no hay momento para reflexionar, la lucha está basada en la jerarquización y lo único que tratan es sobrevivir. Ya no existe esto. El esquema social no existe. No existe un voto, una votación. Está totalmente dirigido hacia todo lo que los nazis ordenan. Se habla del holocausto, de cómo Vladek está en medio de esto y cómo todos sus sentimientos son encontrados dentro de su núcleo familiar, dentro de su persona y dentro de su hijo que relata la historia. Hablamos de Europa en el siglo XX y hablamos de la Segunda Guerra Mundial, donde esta esfera de suspensión moral, por lo que narra la sociedad, está dispuesta a todo. No solamente sobrevivir, sino dependiendo de una clase social y que no es inteligente, donde no hay liberación, un momento feliz. Solo hay tragedias, lo cual hace la situación más difícil y que cambie. El poder y la política y la justicia como un tema conocido. En este fragmento lo dice la página 109. Por las noches salíamos para buscar comida, pero no había nada. Ninguno de nosotros había pasado tanta hambre. Esta es la evidencia de que los judíos pasaban el temor cada noche para que los nazis no los atacaran o no sean enviados solamente a los guetos. Se podría decir que había corrupción, porque consideraban que uno de los nazis podría ayudarlos a conseguir un poco de comida siquiera, un día. Los nazis representados como gatos en una metáfora y los polacos judíos representados como unos ratones hacía las cosas más simples de ver la política corrupta que sucedía. Cada uno era fiel a su sistema, aunque algunos ya no solamente se trataba de eso, no se trataba de nacionalidad, se trataba de sobrevivir como un humano, lo que haría un humano inteligente. ¿Cómo se explica hasta el día de hoy? Es el sistema que mantenemos, que está corrompido y que nadie funciona, por lo cual no podemos llamar esto una sociedad, en la cual no se puede establecer un ser humano. Otro de los elementos en los que habla Art Spiegelman es sobre cómo su padre muestra sus sentimientos frente a la situación, con parámetros morales, ya que habla de tiempo y habla de sentimientos. En el segundo texto estamos hablando de Estupor y temblores, donde Amélie Nothomb es el personaje principal, ya que estamos hablando de un relato autobiográfico.
El fragmento que he escogido de Amelie Nothomb es desde la página 50 hasta la 51, que cuenta con 42 líneas. Aquí habla la protagonista de una jerarquización tradicional dentro de la empresa Yumimoto, que tiene un sentimiento emocional, tiene sentimientos familiares y tiene sentimientos propios, donde ella viene como una traductora o se podría llamar también una hablante del idioma belga. Ella es belga, pero se desarrolla muy bien en el idioma y para ello es contratada como una traductora. Pero esto no se cumple así. Ella hablaría de que estamos hablando de una sociedad muy avanzada y esto no se cumple, ya que para ellos es más importante una jerarquización dentro de su país, donde Amelie tiene que pasar desde limpiar baños, arreglar todo lo que le digan, pero jamás hacer su trabajo y tampoco verse capaz de que pueda hacerlo. Se habla de que como es belga es una extranjera, entonces eso demanda bastante dentro de la empresa. Y es una empresa grande, se llama Yumimoto la empresa, y estamos hablando que demanda en el mercado y que un empleado no significa nada. Por el cual las actitudes dependían su vida, cómo debería estar ahí dentro. Por otro lado, el ser extranjera también hacía que los superiores lo trataban como fuera. El superior de los superiores de los superiores se llamaba el señor Haneda, a quien nadie le podía decir que no, a quien nadie le podía contradecir, por lo cual también existe una interrupción dentro de cómo la competencia dentro de la empresa se ve reflejada, por lo que la política asume el poder y la justicia no tiene un equilibrio. También se puede hablar de que Amelie no quería perder su dignidad y por ello su moral se mantenía intacta. Una vez que se han analizado estos dos fragmentos, tomo el eje central de mi cuestión global, que es la moral, en donde se relaciona la contextualización similar que vienen diferentes al origen. El elemento que más me impactó y por el cual he escogido también el poder, la política y la justicia dentro del orden moral fue la posición que Maus toma frente al temor como su emoción. Dentro del holocausto, cómo esto afecta a su vida personal, cómo esto distancia de las personas a las que más quiere, cómo esto le aleja de las personas a las que más quiere, cómo esto simboliza una metáfora dentro de los ratones y los gatos. Y que también surgen los cerdos. Y que si hablamos de qué significan los cerdos, hablamos de gente puerca. No puerca en el sentido de que es sucia, sino puerca en el sentido de que no es justa, en que no respeta, en que no es un verdadero ser humano. También podemos ver que dentro del territorio alemán, que igual es un símbolo de la civilización moderna, donde la política y el poder es el nazismo y que el animal es miserable, los judíos son miserables. Asimismo pasa en Estupor y Temblores, como el intérprete dentro de esta empresa está sola, el trauma que tiene que hacer sola, la decadencia que tiene que hacer sola, y por lo cual el poder de una empresa era mucho más grande que una persona, aunque su contrato no diga lo mismo. Pero hay que comprender que la jerarquización funcionaba de tal forma y que si no cumplía, no se habla. La civilización moderna ha cambiado, pero hay parámetros que siguen estableciéndose del mismo modo. No se cumple asimilar al poder la justicia en caso de la injusticia. Está lleno de elementos que no hacen una sociedad, sino que la destruyen y que siguen destruyéndola, que tienen los márgenes fuera del orden moral, en la búsqueda de su sentido. Esto también explica cómo Maus y Art Spiegelman como autor y Amelie Nothomb en Estupor y Temblores hacen la conexión de la injusticia que existe dentro de los orígenes, cómo la moral no importa, cómo esta moral no ha sido integrada. Por eso, muchas gracias por su atención y por llegar hasta el final, donde el análisis de los dos textos llegan a la misma conclusión y desenlace. El orden moral
es la condición del poder dentro de la sociedad que enfrenta a cada uno de los individuos. Gracias.